Buen día a todos. En este video voy a realizar el bosquejo de la gráfica de la siguiente función. En este caso tenemos f de x igual a una expresión polinómica en la variable x. Este es un polinomio de grado 3, ¿no? Recuerden ustedes que si tuviéramos un polinomio de grado 1, el gráfico de la función sería simplemente una recta, ¿no es cierto? Por otro lado, si tuviéramos un polinomio de grado 2, entonces tendríamos como gráfico para nuestra función una parábola, ¿no es cierto? Sería así. Ahora, si fuera un polinomio de grado 3 o de grado 4 o de mayor grado aún, sería un poco más complicado. En el caso de la recta, tenemos por ejemplo la pendiente, tenemos punto de paso, que nos puede dar un indicio de más o menos cómo sería la gráfica, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre en el caso que cuando vamos aumentando el grado del polinomio, ¿no? En el caso de un polinomio cuadrático, ya sabemos que esto vendría a darnos como resultado una parábola, ¿no es cierto? El gráfico del polinomio sería, el gráfico de la función, perdón, sería una parábola, ¿no? Y para graficar una parábola hace falta el vértice y bueno, tenemos ya algunas alternativas, ¿no? Para un polinomio de grado 3 lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a considerar una serie de pasos que nos van a servir, que nos van a ayudar para poder graficar cualquier o hacer el bosquejo de cualquier tipo de función que nosotros estemos manejando. Puede ser una función polinómica, puede ser una función exponencial, puede ser una composición de funciones polinómicas donde hay raíces, en fin, puede complicarse bastante la regla de correspondencia. Eso no va a interesar tanto como el método que vamos a introducir acá, ¿no? Ahora, para este método lo que voy a hacer, yo estoy asumiendo es que ustedes ya saben derivar una función, ¿no? Entienden las propiedades de la primera derivada y de la segunda derivada también para poder ver la forma del gráfico de mi función. Entonces me voy a enfocar más en el procedimiento que en los pasos en sí, en las cuentas en general, ¿no? Entonces lo primero que necesitamos en general sería la extensión del gráfico, ¿no? O sea, cómo es que nosotros vamos a considerar nuestro gráfico en el plano, ¿no? Por dónde más o menos estaría ese gráfico, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que este es el plano donde vamos a dibujar el gráfico de nuestra función, donde vamos a hacer el bosquejo. Entonces nos ayudaría a nosotros saber el dominio y el rango de nuestra función, ¿no? Para el dominio y el rango, ¿por qué? Porque eso podría delimitar nuestro trabajo, ¿no es cierto? De repente, si sabemos el dominio, sabemos de repente que la función solamente admite valores positivos, ¿no? Entonces solamente restringimos nuestro gráfico a esta parte, ¿no? Si de repente la función siempre es no negativa o es positiva la función, entonces ya tenemos así, ¿no? Entonces saber eso nos va a ayudar a nosotros a poder delimitar el gráfico, ¿no es cierto? En este caso, al ser un polinomio, es un poco más sencillo, ¿no? Porque un polinomio, si nosotros quisiéramos evaluar el x, puede ser evaluado en cualquier x, ¿no es cierto? No hay problema en cuanto a la evaluación. Entonces, cuando queremos encontrar el dominio, de hecho el dominio de nuestra función, en este caso sería todos los reales, ¿no? Y también podríamos encontrar el rango de nuestra función. Ahora, en cuanto al rango de nuestra función, sí habría que hacer un poquito más de trabajo. No lo voy a hacer en este video, lo voy a dejar pendiente para otro video. De hecho, el rango también se puede verificar que es todos los reales, en este caso, ¿no? Para ello vamos a usar la continuidad, ¿no? Y
algunas propiedades sobre límites, ¿no? Adicionales me refiero, ¿no? Entonces, una vez que ya sabemos que el dominio y el rango es todos los reales, nos vamos a enfocar después en la simetría de la función. Nótense que el primer paso es ver la extensión de nuestra gráfica, ¿no es cierto? Ahora lo segundo es la simetría. Simetría respecto al eje Y simetría respecto al origen, ¿no? Simetría respecto al eje Y para ver si la función es par, y simetría respecto al origen para ver si la función es impar. ¿Por qué? Porque eso nos ayudaría a, de repente, si la función si la función es par, nosotros solamente graficaríamos un lado de la función y luego lo reflejamos respecto al eje Y, ¿no es cierto? Entonces ayudaría mucho saber la simetría de nuestro gráfico, ¿no? En nuestro caso veamos si la función, por ejemplo, es simétrica con respecto al eje Y. Para ver eso vamos a verificar que la función realmente no es par. En realidad no hay simetría con respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque si yo evalúo, por ejemplo, f de menos x, para saber si la función es par debería salirme igual a f de x, ¿no es cierto? Pero si yo reemplazo acá, tendría acá menos x al cubo, ¿no es cierto? Como menos x al cubo es menos el x al cubo, entonces vamos a escribir esto así, menos 1 sobre 8x al cubo. Desde ahí ya tenemos que va a ser diferente esto, ¿no es cierto? Si yo reemplazo acá menos x en vez de x al cuadrado elevado al cuadrado, me queda lo mismo. Tendría 3 octavos de x al cuadrado. ¿Qué más? Vamos a tener menos 9 sobre 8. Acá sería, como es menos x, acá se volvería más, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces sería luego menos 5 octavos. Claramente estos números o estas expresiones, esto es diferente de f de x, ¿no? Ya está. Entonces no hay simetría con respecto al eje Y. Ahora habría que ver si hay simetría con respecto al origen. Nuevamente, la simetría con respecto al origen se da cuando la función es impar, o sea, deberíamos tener f de menos x igual a menos f de x, ¿no es cierto? Entonces en este caso, si nosotros factorizamos el menos, porque ya tenemos el f de menos x, ¿no es cierto? Si factorizamos el menos, ¿qué nos quedaría dentro, no? Nos quedaría un octavo x al cubo, que es lo que aparece por acá. Pero acá este menos se va a volver más, ahí ya se malogró, ¿no es cierto? Ya no va a quedar como f de x, ¿no? Entonces acá sí quedaría menos 9 octavos x, y acá también cambiaría, ¿no es cierto? Acá cambiaría como 5 octavos, ¿no? Entonces claramente debido a estos dos signos, ¿no? Estos dos signos que están diferentes de lo que aparece para f de x, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos que esto sería diferente de menos f de x, ¿no es cierto? Vamos a colocar así. Entonces la función no es simétrica con respecto al origen. No hay simetría con respecto al origen debido a que la función no es impar, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos que ver? Hemos visto la extensión de la gráfica, la simetría. Necesitaríamos ver también la intersección con los ejes coordenados. Por ejemplo, la intersección con el eje x y la intersección con el eje y para ver por dónde es que va a pasar nuestra curva, ¿no es cierto? El gráfico de nuestra función. Entonces, intersección con el eje x se logra cuando tenemos que la altura de nuestra gráfica se iguala a 0, o sea, cuando igualamos f de x a 0, ¿no es cierto? Entonces, si f de x es igual a 0, entonces, ¿qué tendríamos acá? Nosotros vamos a copiar acá. Tendríamos acá esto igual a 0, ¿no es cierto? Ya está. Tendríamos que resolver esto, encontrar los x que anulan
a esta expresión, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros podríamos a partir de acá extraer un octavo y de repente así sería un poco más fácil, ¿no? Esto sería un octavo x al cubo menos 3x al cuadrado menos 9x menos 5, y eso es igual a 0, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos ahí? Bueno, un octavo nosotros podríamos multiplicar a ambos lados de la igualdad por 8, digámoslo así, por 8. Lo que nos va a dar es, nos vamos a quedar con solamente este polinomio, ¿no es cierto? Ahora, para factorizar este polinomio de tercer grado, lo que podríamos hacer es utilizar divisores binómicos, por ejemplo, ¿no? Nos concentramos en los divisores de menos 5 o de 5 y podemos sustituirlos por el x y luego ver en cuál de ellos se anula, ¿no es cierto? Para poder obtener un factor. Ahora, si hacemos eso, por ejemplo acá, viendo que hay varios signos negativos acá, entonces podríamos comenzar con menos 1, por ejemplo. Menos 1, si reemplazamos x por menos 1, vamos a tener acá menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 9 por menos 1, menos 5, y esto cuánto nos da, ¿no? Vamos a colocar por acá. Si hacemos las cuentas sería menos 1, por acá sería menos 3 más 9 menos 5, acá sería menos 4 menos 5 menos 9, con este 9 se anula y nos da 0, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que podemos nosotros factorizar con x más 1, ¿no es cierto? ¿Sí? X más 1 sería un factor para nosotros, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Ahora yo voy a acá hacer una factorización simplemente agregando y quitando términos y luego agrupando, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, acá hay un x al cubo y yo voy a buscar un x más 1 para poder factorizar. Entonces voy acá a ir modificando esta expresión, sería, vamos a colocar por acá, sería x al cubo, voy a agregarle un x al cuadrado y le voy a quitar x al cuadrado para que esto no se altere, ¿no es cierto? Así, vamos a ir reescribiendo la expresión del lado izquierdo del 0, ¿no? ¿Qué más? Acá tengo menos 3x al cuadrado y este menos 9x lo voy a separar como menos 4x menos 5x menos 5. Ya está, ¿no? Y esto es igual a 0. Ahora si nosotros vamos agrupando, acá vamos agrupando este x cubo con x cuadrado y luego nos concentramos en estos términos de acá. También podemos agruparlos, ¿no es cierto? Y finalmente podemos agrupar también estos términos, ¿no es cierto? Acá, si nosotros reescribimos esto, sería factorizando el x al cuadrado, tendríamos x al cuadrado por x más 1 menos, acá sería menos 4x cuadrado, podríamos factorizar el 4x, el menos 4x, y sería x más 1, ¿no es cierto? Ahí está. Después acá hay un menos 5x menos 5, factorizamos el menos 5 y nos queda menos 5 por x más 1. Ya está, ¿no? Entonces prácticamente acá ya hemos conseguido la factorización, ¿no es cierto? Porque si factorizamos x más 1, nos quedaría x al cuadrado, perdón, acá sería menos 4x menos 5. Y esto sería igual a 0, ¿no es cierto? Así. Ahora, factorizar esto sería por aspa simple, ¿no es cierto? Podríamos factorizar acá por aspa simple, que nos va a dar por acá sería x, acá sería necesitamos menos 5 por acá y 1 por acá, ya está. Entonces vamos a tener x menos 5 por x más 1
que se va a agrupar con el otro x más 1, lo que vamos a tener acá va a ser x más 1 al cuadrado por x menos 5 igual a 0, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya sabemos cómo resolver esto. A partir de acá tendríamos, simplemente diríamos que x más 1 al cuadrado sería 0, o x menos 5 sería 0, ¿no es cierto? Resolviendo esto tendríamos que x sería igual a menos 1, o x sería igual a 5, ¿no es cierto? Vamos a colocar esto por acá. Ya está, entonces estaríamos encontrando por dónde va a pasar nuestra curva, ¿no? Por dónde va a tocar la gráfica de nuestra función en el eje X, ¿no? En el eje X, nótese que ese punto de corte, los puntos de corte van a tener la primera coordenada menos 1 y en otro caso 5, ¿no es cierto? Menos 1,0 y luego 5,0 van a ser los puntos de corte, ¿no? Después, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver los puntos de corte, la intersección con el eje Y, ¿no es cierto? Vamos a colocar esto, esa información que encontramos. Así tendríamos entonces ahí los puntos de corte menos 1,0 y 5,0, como lo acabo de comentar, ¿no es cierto? Ahora nos faltaría los puntos de corte con el eje Y. Con el eje Y va a haber un solo punto de corte. Vamos a ver esto. La intersección con el eje Y se va a dar cuando x sea igual a 0, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver esto. Cuando x es igual a 0, ¿cómo sería esto, no? Vamos a colocar por acá. Nuestra función está definida de esta forma: f de x igual a un polinomio de grado 3, ¿no es cierto? Acá si evaluamos en 0, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a modificar acá. Acá todo se va a anular, ¿no es cierto? Todos los tres primeros sumando se van a anular y finalmente me va a quedar menos 5 octavos. Entonces el punto que sería intersección con el eje Y sería simplemente 0, menos 5 octavos, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces 0, menos 5, octavos es el punto de intersección con el eje Y. Más o menos cómo podríamos pensar que va a ser nuestra gráfica. De momento no tenemos mucha información, solo sabemos que la gráfica de nuestra función va a pasar por 3 puntos, por lo menos, ¿no? Por lo menos acá está el menos 1, pongamos que menos 1 está por acá. Pongámoslo así, ¿no? Menos 1 por acá, menos 5, perdón, 5 está por acá. Y por acá, ¿no? Entonces nuestra gráfica va a pasar por, perdón, este es el punto 5 por acá, ¿no? Menos 1,0, pongámosle ahí las coordenadas completas, ¿no? Ya está, 5,0 y menos 8, menos 5 octavos, que sería por acá, ya está. Acá sería, perdón, acá sería 0, menos 5 octavos, ¿no es cierto? Entonces la gráfica de nuestra función va a tener que cruzar necesariamente por estos puntos, ¿no? Todavía no sabemos la forma que tiene, pero por lo menos tenemos esa información. Ahora, ¿qué más tenemos que fijarnos? Tenemos que fijarnos si la función, si la gráfica presenta asíntotas, ¿no? Eso vamos a escribirlo por acá. Ahora necesitamos ver si, por ejemplo, nuestra gráfica tiene asíntotas verticales, horizontales, oblicuas. Recuerden ustedes que como estamos hablando de un polinomio no tiene asíntotas verticales, ¿no? Entonces asíntotas, vamos a colocar acá asíntotas verticales. Simplemente no tiene, ¿no es cierto? Después, ¿qué más? Tendríamos que ver si tiene asíntotas horizontales. Nuevamente tenemos un polinomio horizontales. Tampoco tiene, ¿no es cierto? Ni tampoco tiene asíntotas oblicuas, ¿no? No tiene, en todos los casos no tiene asíntotas.
Ya está. Entonces esta función, la gráfica de esta función no presenta asíntotas verticales, horizontales ni oblicuas, ¿no? Por ser una función polinómica, ¿no es cierto? Eso cuando ustedes estudiaron las asíntotas al gráfico de una función seguramente lo revisaron, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más seguiría? Ya tenemos la extensión, tenemos las simetrías, tenemos el corte con los ejes coordinados, tenemos las asíntotas. ¿Qué más restaría ver? Normalmente cuando ya tenemos esa información lo que sigue es tabular, ¿no es cierto? En realidad eso sería lo que sigue, y de hecho habría que tabular, pero lo que nosotros vamos a hacer para esa tabulación, vamos a conseguir puntos especiales donde hacer esa tabulación. Nosotros vamos a tabular específicamente en los puntos críticos y en los puntos de inflexión de nuestro gráfico, ¿no? Para poder saber por dónde va a pasar nuestro gráfico, dónde va a alcanzar máximo o mínimo local, y también por dónde va a torcerse la curva, ¿no? Por dónde se va a cambiar la concavidad. De convexo se vuelve cóncavo o de cóncavo se vuelve convexo, ¿no es cierto? En los puntos de inflexión tenemos que calcular esos puntos y luego evaluarlos vía la regla de correspondencia para poder ver las alturas de esos puntos y poder después hacer el bosquejo de nuestra gráfica. Entonces enfoquémonos primero en los puntos críticos, ¿no? Vamos a hallar los puntos críticos de nuestra función y después vamos a ver con esos puntos críticos todavía vamos a hacer algún análisis adicional y después recién vamos a ver los puntos de inflexión, ¿no? Entonces vamos a continuar con estos puntos. En este caso lo que vamos a hacer es hay que calcular la primera derivada, ¿no? de nuestra función, y luego vamos a derivar esta función. Vamos a colocar por acá así, vamos a derivar esto y luego vamos a igualar a 0, ¿no es cierto? La primera derivada igualada a 0 nos da los puntos críticos. No hay puntos donde la función no tenga derivada porque es una función polinómica, ¿no? Entonces nos concentramos solamente en aquellos puntos que anulan a la derivada, ¿no? Si nosotros derivamos la derivada de esta expresión, recuerden que la derivada va a ingresar a cada uno de los sumandos y luego vamos a ir sacando las constantes, ¿no? Acá sería, si nosotros derivamos el primer sumando y agrupamos ahí, tendríamos 3 octavos de x al cuadrado, ¿qué más? Menos, acá sería 6 octavos, ahí está, de x, ¿qué más? Menos 9 octavos, así quedaría, ¿no es cierto? Ya está, todo eso sería nuestra primera derivada, ¿no es cierto? Y ya está. Ahora esto sería igual a 0. Nuevamente nosotros acá podríamos multiplicar por, en este caso por 8, ¿no? A ambos lados. Podríamos quedarnos solamente con esta igualdad y tratar de encontrar los x que anulan a esta expresión, ¿no es cierto? Entonces multipliquemos a ambos lados por 8. De hecho podríamos incluso por 3 octavos, ¿no es cierto? No, por 8 tercios, ¿no es cierto? 8 tercios. Ya está. Si hacemos hecho a ambos lados, ¿qué ocurre? Lo que nos va a quedar finalmente es lo siguiente. Nos va a quedar el x al cuadrado va a quedar. Después tendríamos menos, acá sería 2x y luego acá sería menos 3. Esto sería igual a 0, ¿no es cierto? Ya está, estoy haciendo la multiplicación directamente, ¿no es cierto? ¿Qué más? Luego tendríamos que hacer la factorización acá nada más, ¿no? Si hacemos la factorización, ¿cómo sería esto, no? Factorizamos acá sería x, acá sería menos 3 y 1. Entonces los puntos críticos, ¿quiénes serían, no? Acá sería x, vamos a escribir esto así. Esto sería
x menos 3 es por x más 1, acá vamos a escribir esto así, nos da 0, ¿no es cierto? Entonces a partir de acá nosotros podríamos decir que x menos 3 es igual a 0 o x más 1 es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener que, si nosotros hacemos las cuentas acá, tendríamos que x sería igual a 3 o x sería igual a menos 1. Entonces, ¿quiénes serían los puntos críticos? Vamos a escribir por acá. Ya está, ¿no? Entonces tenemos los puntos críticos menos 1 y 3, pero no solamente tenemos que hallarlos, ¿no? Habría que clasificarlos, ¿no? Y vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, nótese que la expresión original era 3 octavos x a la 8. Acá, en el término que está acompañando al x al cuadrado es positivo, ¿no? Y nosotros multiplicamos por una cantidad positiva, entonces no estamos alterando prácticamente el signo de la expresión original, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, es que voy a considerar acá la curva de signos para poder establecer el signo de la primera derivada, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, acá está menos 1 y por acá voy a colocar el 3, ya está, ¿no? Entonces, la regla de signos dice que yo tendría que comenzar por arriba, bajamos así y luego continuamos así, ¿no? Y está, hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces tendríamos esto así. Ahora, ¿qué nos indica esta curva de signos? Esto nos está indicando el signo de la derivada de nuestra función, ¿no es cierto? La derivada se anula en menos 1 y en 3, ¿no? Entonces, esa derivada es positiva en 3, perdón, para x menor que menos 1, es negativa cuando x está entre menos 1 y 3, y es positiva cuando x es mayor que 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros intuitivamente, ¿no? Que el gráfico, si nosotros tenemos que nuestra derivada es positiva antes de menos 1, quiere decir que antes de menos 1 nuestra función es creciente, ¿no es cierto? La derivada positiva nos indica que nuestra función es estrictamente creciente, de hecho, ¿no? Podríamos pensar así, ¿no? Ese es el gráfico de nuestra función, es creciente. Después, si nos dice que es negativa, la derivada es negativa, quiere decir que la función es estrictamente decreciente, ¿no? Entonces va a decrecer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más? Si nuestra función tiene derivada positiva, nuevamente, a partir de 3 en adelante va a ser una función estrictamente creciente. Ya está, ¿no? Con esto, ¿qué estaríamos viendo acá? Que menos 1, si ustedes observan acá, menos 1 es un punto en el que antes de ese punto la función es creciente y después empieza a decrecer. Por lo tanto, este punto, por el criterio de la primera derivada, este punto sería máximo local, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá máximo local. Ya está. ¿Y qué más? Tenemos que este otro punto, el 3, cuando x es igual a 3, ¿qué ocurre, no? En este caso la función el gráfico está descendiendo y luego empieza a subir. Por lo tanto, igual, ¿no? El criterio de la primera derivada nos habla de cómo se comporta en signo la primera derivada, ¿no es cierto? Lo único que acá estoy traduciéndolo en cuanto a la monotonicidad de la función, ¿no es cierto? En este caso, en cuanto al decrecimiento de nuestra función y el crecimiento de esta, ¿no es cierto? Entonces acá, si decrece y luego crece en este punto, nuestra función alcanza un mínimo local, ¿no es cierto? Acá vamos a colocar mínimo local. Ya está, ¿no? Entonces tenemos así ya la información que nos dio los puntos críticos, ¿no es cierto? No solamente hemos encontrado esos puntos críticos, sino también estamos
clasificando esos puntos críticos, ¿no? Y lo mismo tenemos que hacer con los puntos de inflexión, tenemos que encontrar esos puntos de inflexión y también tenemos que clasificarlos, ¿no? Entonces no clasificarlos exactamente, sino tenemos que indicar en qué parte de nuestra gráfica la función se comporta, el gráfico es convexo o es cóncavo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar por acá. Ahora, ¿cómo hallamos esos puntos de inflexión? Tenemos que derivar nuevamente nuestra función. Ya hemos derivado una vez. Voy a copiar de acá toda esta expresión. Si hacemos esa cuenta, ¿no? Acá está ya derivado, ¿no? Voy a borrar incluso esto. Si derivamos, entonces acá que tendríamos, ¿no? Derivamos nuevamente, sería la segunda derivada sería, acá tendríamos que el 2 baja, ¿no es cierto? Si derivamos nuevamente, acá voy a colocar así, acá vamos a escribir esto así, y está. Entonces la derivada ingresa en cada sumando y tendríamos, haciendo las cuentas, el 2 desciende, ¿no es cierto? Y se resta una unidad, tendríamos 3, acá el 2 se va a cancelar con el 8, nos quedamos con 4 en el denominador, 3 cuartos de x, menos, ¿qué más? Acá sería 6 octavos, ¿no es cierto? Y está. Y bueno, el 9 octavos desaparece, ¿no es cierto? Acá tenemos entonces que analizar el signo de nuestra segunda derivada, ¿no? Hay que ver si esto es mayor que 0 o menor que 0 para ver qué ocurre, ¿no? Ahora, los puntos de inflexión son aquellos puntos donde la segunda derivada cambia de signo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, si nosotros queremos ver el signo de la segunda derivada, tendríamos que igualar a 0 para poder. Recuerden que si hacemos eso, encontramos que x, en este caso x sería igual a, vamos a despejar, tendríamos acá, sería 3 cuartos, bueno, acá podríamos, vamos a copiar todo esto. Recuerden que si yo multiplico acá, multiplicamos por 2 o por 8, ¿no? Podemos multiplicar por 8 a esta expresión, arriba y abajo, ¿no? Perdón, al numerador, al lado izquierdo, perdón, al lado izquierdo y al lado derecho. ¿Qué tendríamos acá? Tendríamos, acá sería, nos va a quedar así, ¿no es cierto? Vamos a colocar por acá. ¿Esto qué sería? Sería, acá tendríamos 6x, acá sería menos, acá sería, vamos a escribir, finalmente esto nos quedaría x igual a 1, ¿no es cierto? Ya está. X igual a 1 sería el punto donde nuestra segunda derivada cambia de signo, ¿no es cierto? O sea, x sería, x igual a 1 sería punto de inflexión. Vamos a colocar acá x igual a 1. Ahora, si nosotros dibujamos la curva de signos, vamos a colocar por acá, solamente vamos a dibujar el 1, ¿no es cierto? Dibujaríamos acá el 1, vamos a escribir acá, acá tendríamos que colocar el 1, y luego tenemos que, fíjense acá es quien acompaña el x es positivo, entonces vamos a colocar, vamos a comenzar por arriba, acá sería positivo y acá sería negativo, ¿no es cierto? Entonces la segunda derivada me dice que es negativo antes del 1 y positivo después del 1, ¿no? Si nos dice que es negativo, quiere decir que la función es cóncava, ¿no es cierto? Cóncava significa que la gráfica va a tener esta curvatura, ¿no? Así, como si fuera una parábola que se abre hacia abajo. Si nos dice que es la segunda derivada es positiva después del 1, entonces quiere decir que después del 1
gráfica va a ser convexa, ¿no? Así. Ya está. Entonces tenemos ya esta información, ¿no? Tenemos la concavidad, la convexidad, lo voy a escribir acá. Bien, entonces acá voy a completar. Tenemos que como la segunda derivada acá es menor que 0. ¿En qué intervalo es menor que 0? Desde menos infinito hasta 1. Entonces f es cóncava en ese intervalo, ¿no es cierto? Ya está. Y como la segunda derivada es mayor que 0 desde 1 en adelante, o sea desde 1 hasta más infinito, entonces f es convexa desde 1 hasta más infinito, ¿no es cierto? Acá hay que borrar este menos hasta 1, ¿no es cierto? Ya está. Entonces ya tenemos prácticamente toda la información para poder nosotros hacer el bosquejo del gráfico de nuestra función. Ya hemos visto sobre la extensión de la función, la simetría, intersección con los ejes coordenados, asíntotas, tabuladas. Para la tabulación necesitábamos los puntos críticos, ya los hallamos, sabemos que son máximos y mínimos, hay un máximo y hay un mínimo local. También vimos, en este caso hay un punto de inflexión. Con toda esa información vamos a hacer el bosquejo de nuestra gráfica. Voy a resumir esa información en un pequeño cuadro. Bien, entonces yo estoy dibujando acá una guía para poder hacer el gráfico, ¿no? En esta guía yo estoy colocando un cuadro, ¿no? Con los puntos que hemos encontrado, todos los puntos críticos, los puntos, las primeras coordenadas de los puntos de corte, el punto de inflexión, en fin, todo lo que hemos encontrado nosotros para poder hacer el gráfico, ¿no? En realidad esto es parte de la tabulación, ¿no es cierto? Nosotros deberíamos de tabular en estos puntos, evaluar la función en estos puntos. Acá yo estoy colocando la primera derivada y la segunda derivada para poder ver la forma que va a tener en el gráfico de nuestra función, si es cóncava o convexa. Y para ver con la primera derivada vemos si la función es creciente o decreciente, ¿no es cierto? Entonces ya sabíamos nosotros de antemano que, de hecho ya lo calculamos, nosotros vimos que, por ejemplo por acá, menos 1 y 3 eran puntos críticos, ¿no es cierto? Entonces, siendo puntos críticos, vamos a enfocarnos solamente hasta acá. Ya está, en menos 1 y 3, ¿no es cierto? Ya está. El comportamiento de la primera derivada está en ese intervalo, desde menos 1 hasta, desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 3 y desde 3 hasta más infinito, ¿no es cierto? Por acá hemos visto eso. Ahí está, ¿no? La primera derivada era positiva, por lo tanto nuestra función era creciente, luego decreciente y luego creciente, ¿no es cierto? Entonces voy a dibujar esa guía para tener acá, lo vamos a colocar esto así, ya está. Decía que en la primera parte hasta antes de menos 1 era creciente y luego decreciente, ¿no es cierto? Entonces voy a dibujar acá una línea así, y ya está. Esto me va a indicar que en mi gráfica va a tener ese comportamiento, ¿no? Y al momento de hacer la gráfica yo puedo más o menos hacer el bosquejo, ¿no es cierto? Ahora el punto de inflexión, recuerden que es en 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar por acá nuestro punto de inflexión. ¿Cómo sería esto? Vamos a colocar esto así. Ahí vamos a ver, ¿no? Más o menos por ahí. Vamos a dibujarlo por acá. Entonces tendríamos que acá sería acá. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces en esta parte, ¿no?,
tenemos que ver para el signo de la segunda derivada. Recuerden que es negativo cuando x es menor que 1 y positivo cuando x es mayor que 1. Entonces vamos a hacer un bosquejo acá de más o menos a qué me refiero. Me refiero a que antes de 1 tendríamos que dibujar algo como esto, así, y después de 1 tendríamos que dibujar algo como esto, ¿no? Ya está. Entonces con esta idea lo que tenemos que hacer es lo que vamos a hacer en realidad es hacer el bosquejo del gráfico, ¿no? Ahora, no solamente esto, ¿no? Hay que, como les decía, hay que tabular en estos puntos, hay que evaluar la función en estos puntos. Yo voy a colocar acá los valores, ¿no? Para agilizar esto voy a colocar los valores que corresponden a menos 1, 0, 1, 3 y 5. Bien, entonces ya tenemos acá los valores correspondientes para menos 1, 0, 1, 3 y 5, que eran los puntos que nosotros habíamos encontrado, ¿no es cierto? Menos 1 era un punto crítico, 0 aparecía como un punto de corte con el eje Y en este caso, ¿no? La altura era menos 5 octavos me parece, ¿no? Acá por acá podemos nosotros, acá está, ¿no? Menos 5 octavos, ¿no? Que esto, si nosotros evaluamos, menos 5 octavos sería menos 0.625, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Si evaluamos en 1 nos sale menos 2, si evaluamos en 3 nos sale menos 4, si evaluamos en 5 nuevamente nos sale 0. Aunque ya lo comenté anteriormente, estoy colocando acá porque nuestra curva tiene que tener esta forma, ¿no? Porque la segunda derivada es negativa, porque tiene que tener esta forma, porque la segunda derivada es positiva, y así. Es creciente porque la primera derivada es positiva, es decreciente porque la primera derivada es negativa, ¿no es cierto? Entonces, ya teniendo todo esto y vamos a ubicar los puntos menos 1,0, 0, menos 600, menos 0.625, 1, menos 2, 3, menos 4, 5,0 en el plano cartesiano, y luego vamos a unir los puntos mediante teniendo en cuenta esta configuración que estoy considerando acá, ¿no es cierto? En esta guía nos va a ayudar bastante, ¿no? Vamos a verlo a continuación. Bien, entonces vamos a comenzar con la gráfica de la función, el bosquejo del gráfico. Acá tengo la guía para poder hacer ese bosquejo. Lo primero que voy a hacer es, como ya les había comentado, es ubicar los puntos menos 1,0, por ejemplo, menos 1,0, aquí está. Después el punto 0, menos 0.625, por acá lo voy a ubicar, ya está. Después 1, menos 2, ya está, y así 3, menos 4, 5,0, ya está. Entonces nuestra gráfica va a tener que pasar por estos puntos, ¿no es cierto? Ahora, la forma en la que va a pasar la gráfica lo va a determinar esta guía que he puesto por acá, ¿no? O sea, dice que la gráfica va a tener que venir, ¿no? Va a crecer, va a ser una gráfica que va a ir incrementando su altura, ¿no? La función va a ir incrementando su altura hasta llegar hasta menos 1. En menos 1 la gráfica va a tener que pasar por acá, por menos 1, ¿no es cierto? Es creciente, dice, ¿no? Pero de modo que la curva tenga una concavidad hacia abajo, va a ser cóncava en realidad, ¿no es cierto? Cóncava hacia abajo también le dicen, ¿no? Entonces voy a ir acá dibujando, ¿no? Llegando hasta ya está, hasta menos 1, ¿no es cierto? Y vean que la forma de la gráfica es hacia abajo, la concavidad está hacia abajo, ¿no es cierto? Después tiene que pasar por el punto 0, menos 0.625, acá está redondeado nada más, ¿no? Entonces, pero todavía tiene que tener esa concavidad, ¿no es cierto? Esa concavidad se va a mantener hasta 1, menos 2, o sea, va a venir todavía por acá y va a llegar hasta este punto con esa concavidad, ¿no? Hasta
1, ¿no es cierto? Vamos a colocar ahí, la gráfica vendría hasta ahí, ¿no es cierto? Y ahí llegaría, ¿no es cierto? Ya está. Después, ¿qué ocurre? Dice que en 1 la concavidad cambia y se vuelve convexa, ¿no es cierto? Ahí está, se vuelve convexa o cóncava hacia arriba, pero todavía sigue decreciendo la curva hasta llegar a 3,4, ¿no es cierto? O sea, la gráfica va a tener que venir por acá, unir el punto 1,-2 con 3,-4. Vamos a unir ese punto con una curva que tiene que ser convexa y luego va a tener que subir hasta 5,0, hasta pasar por 5,0 y se va a ir hacia arriba, ¿no es cierto? Vamos a hacer esa curva, y ya está, y luego hasta 5,0 y la gráfica después sigue avanzando, ¿no es cierto? Entonces nótese que el bosquejo que estoy haciendo tiene mucho que ver, ¿no? Este sería la gráfica de la función. Esta gráfica tiene mucho que ver con esta guía que estoy dibujando acá, que estoy digamos construyendo a partir de la información que hemos obtenido de la derivada de la función, de los puntos de corte, de la simetría, de la segunda derivada también para ver la concavidad, convexidad, ¿no es cierto? Entonces con esto estaríamos terminando finalmente el gráfico de nuestra función. Entonces vamos a continuar en el siguiente video.